En el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los casos de negociación más famosos en la historia de las negociaciones, el cual habla sobre la alianza entre Pixar y Disney en la década de los 90 y en los años 2000 también, durante los años 2000. Pues esta alianza trajo unas de las películas más famosas en el mundo a nivel internacional de animación, como por ejemplo Toy Story, Monster Inc., Buscando a Nemo y pues entre otras películas muy famosas. Lo primero para hablar, para discutir, es cómo se surgió esta alianza, de dónde viene. Bueno, la relación entre ambas empresas empezó principalmente porque tenían características muy distintas, pero que se complementaban entre sí. Por parte de Pixar, pues era una empresa aún pequeña, pero que muy innovadora en cuanto a su tecnología de animación mediante computadora. También su gran capacidad para relatar historias y crear personajes hacían que tuviera un futuro prometedor. Bueno, la perspectiva que tenían estas dos empresas para poder crear la animación es que Pixar quería entrar con todas sus películas y animaciones al mercado global, o sea, donde tuvieran un mejor reconocimiento, mientras que Disney como al pasar de los años se quedó con innovación, por decirlo así, de animaciones. Entonces ya quería que Pixar le diera como esa creatividad de innovar para así tener mejor espectador. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, se puede decir que ambas empresas tenían intereses claros desde el inicio, ¿cierto? Pues una parte iba a complementar a la otra. Por parte de Pixar, pues la manera de innovar con computación, pues principalmente por la tecnología que manejaba Steve Jobs en el momento, y pues por parte de Disney, que era una empresa ya pues más consolidada, con más éxitos a nivel mundial, sí, con un poder de distribución a nivel mundial, que pues era básicamente lo que le hacía falta a Pixar, ¿cierto? Sí, porque Pixar lo que buscaba en ese momento era financiamiento de una marca fuerte en el mercado para poder expandirse, mientras que Disney lo que buscaba era innovación y mejorar su calidad para así poder mantener su liderazgo en las animaciones. Esta combinación permitió la creación de la película Toy Story en 1995, la cual fue la primera película animada completamente por computadora de la historia. You did it! Next stop, Andy! Wait a minute. I just lit a rocket. Rockets explode! También tenemos que tener en cuenta el impacto que tuvo esa película Toy Story, ya que antes de que sacaran esa película, que era computación, los dibujos se hacían uno por uno, cosa que era mucho más complicado. También cabe agregar que este junte fue un éxito, ya que llegaron proyectos increíbles como fueron Bug the Life y Monster Inc., lo que dieron a Pixar como una de las empresas más importantes y creativas del mundo. Bueno, y teniendo en cuenta pues este punto del cual están hablando, en el cual pues Pixar se consolidó como una empresa más reconocida, ¿cierto? Y Disney pues le funcionaba demasiado bien porque pues tenía ya un trabajo más fácil, ¿cierto? No tenía que, como lo decía mi compañero Chris, como hacer ese proceso tan largo, sino que ya se podía facilitar mucho más fácil. Teniendo en cuenta esto, entonces, ¿por qué comenzaron los problemas entre las empresas? Bueno, los problemas empezaron principalmente por el modelo de distribución de ganancias que ellos firmaron en el contrato, además de la propiedad intelectual, ya que en el contrato original Disney financiaba la gran mayoría de las películas y además se encargaba de la distribución mundial. A cambio de esto obtenía gran parte de las ganancias de la empresa, por lo cual esto hizo que hubiera una distribución pues mayoritaria por parte de Disney. Bueno, otro de los problemas que tuvieron en estas dos empresas fue que gracias a los personajes de Pixar, ganaron demasiado dinero durante décadas. Entonces Pixar estaba creando como el contenido principal para todo el público, pero Disney no le estaba dando como el porcentaje, o sea, algo como equitativo para los dos.
Bueno, y teniendo en cuenta esto, pues hay que hablar sobre que claramente pues había una diferencia, ¿cierto? Una diferencia entre quien crea el contenido, que era pues más que todo Pixar. Pixar se encargaba básicamente de crear las películas, las historias y todo esto, y pues Disney se encargaba de la distribución a nivel mundial, claro. Entonces pues iba a crear una diferencia entre el que crea el contenido y el que controla la explotación comercial, que en este caso era Disney. Claro, por eso este desequilibrio empezó a generar tensiones mediante que Pixar comenzaba a tener más éxito en sus películas. Por ejemplo, películas como Buscando a Nemo fue una película que demostró que el estudio contaba con un gran poder creativo y un gran poder de expandirse mundialmente. Bueno, aquí en ese punto también se puede decir que ocurrió un cambio de poder relativo, ya que en el caso de Pixar dependía demasiado de Disney. Pero pues con las películas que Pixar grabó, esto hizo que ganara mucho más reconocimiento, reputación y una mejor capacidad para negociar. Y pues debido a este punto es que pues Pixar tuvo como la capacidad de cuestionar los términos del acuerdo, del contrato que tenían, ¿cierto? O sea, ya me está llegando más opciones en el mercado, ya tengo otras opciones para distribuir las películas, entonces pues puedo tener un mayor poder de negociación, ¿cierto? Entonces esto le sirvió pues demasiado a la hora de poder mejorar el acuerdo. Sí, entonces cuando llegó el momento de renegociar el contrato, Pixar pues buscaba principalmente mejorar sus condiciones, por ejemplo, tener un mayor control creativo o tener derechos de personaje, lo cual lo haría tener mayores ganancias a largo plazo y pues que Disney no se llevara la mayor parte de las ganancias de las producciones. Además de eso, también podemos observar que se dio un elemento interesante de la negociación, ya que ellos pues fácilmente, las dos empresas, pudieron haber roto el contrato y decir que ya no más, pero se dieron cuenta que si finalizaban ese contrato iba a ser una pérdida mucho mayor, ya que pues Pixar necesitaba el reconocimiento global de Disney y Disney necesitaba de la creatividad y la originalidad de Pixar. Bueno, y pues es clave recalcar que pues no solo se podían enfocar en las posiciones de cada uno, sino que no se podía enfocar en la posición Pixar de querer más dinero y por parte de Disney como tener más control, ¿cierto? Pues en este caso Pixar no solo quería más ingresos, sino que también quería más reconocimiento a nivel mundial y pues quería tener una autonomía creativa, cosa que sentía que no estaba pasando. Mientras que Disney lo que buscaba era un dominio del mercado y pues sabía que si le daba mucho posicionamiento a Pixar, pues quizás en algún momento se podía independizar o aliar con otra empresa y pues distribuir el mercado por otro lado para que pues así Disney perdiera. Esto nos lleva a otro concepto importante visto en clase, el MAN, el cual se refiere a la mejor alternativa en un acuerdo negociado. Entonces pues Pixar a través del tiempo empezó a fortalecer su MAN pues a medida que iba creciendo, lo cual significaba que ya no tuviera que depender tanto de Disney. Además podía considerar otras opciones de negociación, lo cual en la negociación les daba más poder. Mientras tanto, el manga de Disney era muy relevante, aunque el manga de Pixar fue mucho más exitoso. Disney en ese momento seguía siendo una empresa creadora de contenido a nivel mundial, que está en el top 1. Pero su animación se había quedado años atrás. Claro, y esto cambia totalmente pues las reglas del juego, porque cuando una de las empresas tiene un mejor mano, una mejor alternativa para negociar con otras empresas, pues esto le da un poder de negociación mucho más alto, ¿cierto? Porque pues a pesar de que no se llegue a usar en una negociación como que, bueno, yo tengo esta otra alternativa, esta otra empresa me está ofreciendo distribución y esto, pues sí se tiene en cuenta que, o sea, a pesar de que no se usa en la negociación como tal, sí se tiene en cuenta que tiene otras alternativas. Ya Disney sabía que ya le había dado mucho poder, que había adquirido mucho poder con las películas que habían hecho, entonces por eso pues sabían que tenía otras alternativas a la hora de negociar un acuerdo. Esto hizo que el poder de negociación se fuera equilibrando con el tiempo. Al inicio Disney tenía más poder por su tamaño y experiencia, pero con los éxitos de Pixar esa diferencia se reducía, generando pues más tensiones a la hora de negociar, ya que los dos contaban con más poder. Bueno, no solo eso, sino que aquí también podemos evidenciar lo que sería una creación de valor,
ya que estas dos empresas tuvieron unas películas innovadoras, un ingreso multimillonario y lo más importante fue el posicionamiento global. Entonces pues se podría decir que ambas empresas tenían como alternativas de pues como sacar a la otra del camino, pero era muy claro que Pixar tenía muchas mejores posibilidades porque pues era una empresa que pues, ya estaba haciendo totalmente las animaciones a computadora y era un trabajo mucho más sencillo. Pues en cambio por parte de Disney pues había que no había otras empresas como con la misma capacidad de innovación en el momento, ¿cierto? Era pues sí había innovación pero no como la que tenía Pixar. Exactamente, pero luego aparece un problema y es en la distribución de valor, ya que crear valor implica pues que ambas partes colaboren para aumentar sus beneficios total, pero pues distribuirlo genera conflictos, ya que definir cómo se divide pues es el tema más complejo. Un concepto que vemos acá que es muy importante es como la cooperación versus la competencia. ¿Por qué decimos esto? Ya que al principio de la relación empresarial que ellos tenían, del negocio, todo fue como cooperativo, es decir, trabajaba uno para el otro y se ayudaban mutuamente. Pero a medida que el éxito fue creciendo y las empresas llegaron a tener más reconocimiento y muchos mejores espectadores, fue donde creció mucho más el entorno a la competencia competitiva, cosa que esto puede llegar más adelante a fragmentar dichas negociaciones. Entonces pues podemos hablar de que la relación con el tiempo evolucionó de una manera muy clara, ya que pues Pixar mostró que no necesitaba ya no tenía una dependencia total hacia Disney, sino que sabía que podía irse por otros lados y tomar otros caminos, ¿cierto? Y pues esto ayudó a que tuvieran a que necesitaran por parte de Disney mejorar el acuerdo y ser más justos a la hora de colaborar entre las empresas. De hecho, en un momento las negociaciones se rompieron, lo cual pues demuestra que al momento de una negociación tan tensa hay que tener bastantes elementos en cuenta al momento de la repartición de recursos para que no hayan enfrentamientos después. Bueno, lo mejor de este caso fue que a pesar de que todos los problemas que ellos tuvieron durante las negociaciones, como que nunca hubo una ruptura, sino que llegaron a una solución estratégica en donde la adquisición de Pixar por parte de Disney fue en el año 2006. Como este caso de negociación pues no sabría decir quién ganó, quién perdió, aunque pues diría que por un lado ganó más Disney, ya que pues al final terminó adquiriendo todos los derechos de Pixar, ¿cierto? Pero pues sin embargo pues podemos ver que Disney se tiró más por una negociación para ganar ellos el caso, para tener todo hacia mí y no hacerlo como una negociación más distributiva, que quizás era lo que estaba buscando Pixar, que pues no tenía los recursos o la manera de exigir al principio, pero pues que con el tiempo pues podemos ver que pues pudo mejorar algunos términos del acuerdo, aunque pues al final podemos ver de que si hay una parte que no cede, pues nunca se va a poder llegar a un acuerdo final en una negociación.